Ja, da tadi. Bien, hoy Also Korea choroso. nos volvemos a reunir con nuestros amigos del Dharma de Corea y es el segundo día de las enseñanzas. Korea choroso. Entonces nuestros amigos del Dharma de Corea 지금 첩식이 돈에 코리아를 강에 먹고 여러 tienen muchos problemas a nivel político, pero desde el punto de vista del Dharma tienen una fe muy firme. Korea choroso래요. Nuestros amigos del Dharma de Corea quería darles un saludo muy especial. Ustedes realmente, con todos sus problemas políticos y de peligro de guerra, han tenido siempre una fe inamovible en el Dharma. Quisiera felicitarlos por ello. Es algo muy bueno. Dos Coreas, la Corea del Norte, la Corea del Sur, y hay unos problemas. Por ejemplo, en Corea del Norte hay armas nucleares. Hay grandes conflictos entre las dos Coreas y por ello quisiera pedirles que trabajen para la paz, para que haya paz. Esto es nuestra responsabilidad de todos nosotros. Es muy importante también que recemos por ello y que también trabajemos en lo posible para poner los métodos para que realmente suceda, que haya paz. Esto sería lo mejor. Porque si solamente nos quedamos haciendo oraciones en casa, no vamos a conseguir mucho. Realmente creo que tienen ustedes una determinación, un esfuerzo inamovibles, que no se mueven. La paz. Para poder lograrla, necesitamos tener un buen corazón, como se dice también en las enseñanzas del Buda, y tener una mente muy amplia que incluya en nuestra compasión a todos los seres. Y de esta manera, no solamente nuestra propia vida individual va a ser mucho mejor y más pacífica, sino también a nivel social, a nivel de nuestro país, vamos a lograr la paz y vamos a tener esa determinación para mantenerla. Quisiera que, por favor, mantengan estas palabras bien en su mente, que las recuerden. La realidad en este mundo es que nos encontramos con muchos conflictos. Nosotros somos de distintos países. Aquí, por ejemplo, de Corea, en Mongolia, en distintos lugares, en la Mongolia interna, la Mongolia externa, el Tíbet. Todos nosotros somos seguidores del Buda desde hace muchos años y tenemos desde lo más profundo de nuestro corazón una fe apoyada en el conocimiento, en las enseñanzas del Buda. En estos tiempos, las cosas parece que están cambiando mucho. Desde el punto de vista del Dharma, debemos lograr tener paz. Y si lo conseguimos, vamos a tener una vida más larga y un cuerpo más sano. Estos son los beneficios que vamos a obtener. La psicología, las personas que tienen interés en la psicología y en la salud física,
deben preocuparse por tener la mente en calma, la mente serena y una mente amorosa. Esto no son palabras religiosas, sino que gracias a tener una mente más calmada, vamos a tener una vida más larga, vamos a estar más sanos, vamos a ser más felices. Eso también lo dicen los médicos. Todos nosotros que vivimos en este mundo queremos ser felices. La felicidad es algo que todos queremos obtener, pero la felicidad no va a caer del cielo ni tampoco va a crecer de la tierra, sino que la tenemos que generar en nosotros mismos. El Buda nos entregó una presentación psicológica muy profunda y junto con ello nos dijo que el enfado es lo que más perturba nuestra mente, y también los celos, la envidia, el orgullo, las emociones nocivas, y nos explicó cuáles eran los antídotos concretos para cada una de esas emociones nocivas. El budismo, si generamos una fe apoyada en el conocimiento y lo ponemos en práctica, entonces vamos de manera natural a ir adquiriendo una mente en paz, una mente serena y felicidad. Como hemos dicho, todos queremos tener la mente feliz y la realidad es que nosotros hablamos si hablamos de manera general de la paz mundial, para poder lograr esta paz mundial necesitamos tener una paz a nivel individual, paz mental a nivel individual. Si no conseguimos este primer paso, es muy difícil que logremos la paz mundial. En Rusia, hace unos días, desde los últimos meses, hay muchos problemas. Y esto es debido a que las personas no han disciplinado su mente. Mientras tengamos una mente que no está en calma, es difícil que consigamos la paz. Tenemos que ser buenas personas. Si somos buenas personas, las emociones que perturban nuestra mente, como el odio, el enfado, las podemos atacar con la práctica del amor, por ejemplo, que sería su antídoto. Para conseguir la paz mental, todos nosotros estamos apoyando esta idea, trabajamos por ello. Y muchísimas gracias a todos los que se esfuerzan por ello. Y ahora, de manera especial, a todos mis amigos del Dharma que están aquí, quisiera darles las gracias. Y estos problemas entre Corea del Norte y Corea del Sur, creo que a través de esclarecer la verdad, se deben ir arreglando. Tengo esta esperanza y también rezo por ello. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a tomar el té. Yo les he dado una introducción al budismo y si meditamos, creo que sería una buena idea. Podemos colocar nuestra mente, todos nosotros, en una meditación de colocación mental, de establecimiento mental y como introducción a este establecimiento mental una meditación analítica. Vamos a hacerlo así. La meditación analítica y la meditación de establecimiento mental se efectúan con la mente. Entonces, si tenemos el estómago vacío, no vamos a poder hacerlo bien. Por lo tanto, primero vamos a tomar bien el té.
Cuando meditamos, tenemos que poner en la postura de Vairochana de las 7 puntos, con las piernas cruzadas, la espalda recta, los brazos en la postura de meditación, los ojos mirando hacia la punta de la nariz, en esa dirección, las manos, las palmas en la postura de absorción meditativa, la espalda recta. Después también los dientes y los labios los dejamos en una postura natural. La cabeza no muy hacia atrás ni tampoco demasiado agachada hacia adelante, sino recta. Los ojos tienen que mirar hacia adelante, más o menos en la dirección de la punta de la nariz, pero hacia abajo. Los hombros relajados, la lengua en el paladar y con una respiración natural. Estos son los 8 puntos de la postura de la meditación de Vairochana. Como estuvimos diciendo ayer, el budismo lo tenemos que conocer siempre utilizando razonamientos, conociendo cuáles son los razonamientos para cada tesis. No debemos basarnos solamente en la fe y en las oraciones. Yo tengo mucho respeto por todas las religiones, mucha admiración, pero las religiones de los linajes indios y también el budismo se basan en la meditación. Entonces, para eso tenemos que tener una mente posada. Normalmente nuestra mente está perturbada por las emociones nocivas y los pensamientos conceptuales. Debemos tener la mente no así, sino posada, tranquila. En primer lugar, tenemos que colocar nuestra mente en un estado neutral y después, a partir de ahí, generamos un estado virtuoso. Para nosotros las meditaciones principales son la bodhicitta y la vacuidad. En primer lugar, vamos a meditar en la bodhicitta todo lo que podamos. Pensamos que todos estos seres sensibles, innumerables como el espacio, quieren la felicidad y no quieren sufrir, tal como tampoco yo quiero sufrir, también quiero la felicidad. Pero yo soy una sola persona y todos estos seres innumerables son prácticamente incontables, infinitos. Por eso nosotros hoy, que somos seguidores del Buda y conocemos hasta cierto punto el funcionamiento de la mente, debemos, en lo que podamos, obtener una paz mental y después utilizar esta experiencia para ayudar a los demás y para enseñar a los demás, explicándoles cómo se consigue. Ahora, tenemos que pensar que no solamente nos va a servir para tener un cuerpo más sano, sino también para utilizar los antídotos para las emociones nocivas, que son las que perturban la felicidad de nuestra mente en general. En India, el Buda hablaba sobre la visión de la ausencia de un yo. Los tritikas, las religiones no budistas, hablaban de un yo que era ajeno a los agregados, diferente de los agregados. Nosotros decíamos que el yo era una mera designación sobre la base de los agregados y no que hubiese un yo independiente de los agregados. Esto es una diferencia muy clara del budismo con las otras religiones.
Todos nosotros, en esta ocasión, debemos buscar dónde está este yo, dónde estoy yo. Está en mi cuerpo y en mi mente. Normalmente decimos mi cuerpo, mi mente. Y si preguntamos de quién son este cuerpo y esta mente, nosotros decimos son míos. Sí, pero ¿dónde está este yo? ¿Dónde estás? ¿Está aquí arriba, encima de la cabeza? ¿O está en el centro del corazón? Si buscamos este yo, no lo encontramos en absoluto. No es que no exista. Yo existo. Incluso en los sueños tenemos la idea de un yo. Cuando buscamos este yo, no lo podemos encontrar en absoluto. No hay nada que podamos señalar con el dedo. Por lo tanto, el Buda Shakyamuni explicó muchas distintas visiones filosóficas, escuelas filosóficas, pero a todas ellas les habló de la ausencia de un yo, de la visión de la ausencia de un yo. ¿Dónde está este yo? Si lo buscamos desde la coronilla hasta la planta de los pies, no lo encontramos en absoluto. Por lo tanto, creo que podemos también ahora dedicar un tiempo a pensar dónde está este yo. Un poquito, unos 2 o 3 minutos. Podemos pensar, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está este yo? Buscamos y lo analizamos. Vamos a pensarlo así. Y yo no voy a hablar. Y ustedes tampoco piensen en otras cosas, quédense pensando en dónde está el yo. Este yo no es que no exista, porque yo digo, mis ojos son los ojos de yo, serían mis ojos, mi mano, mi cabeza, pero si buscamos al dueño de todos estos, este yo, no lo vamos a poder encontrar. A ver, ustedes, mis amigos del Dharma, ¿dónde están? ¿Dónde está este yo? ¿O dónde está Corea? ¿Dónde está el yo? ¿Está aquí en la coronilla? No está, ¿verdad? No es que no exista el yo. Hablamos de mi cuerpo, mi mente. Mi cuerpo y mente son expresiones que nos indican que hay un dueño de este yo. Pero ¿dónde está este dueño? No se encuentra en absoluto. Pero no es que no exista. Yo digo mi cuerpo, mi mente. Pero si no hay un yo, sí que hay un yo, pero si reflexionamos sobre cómo existe ese yo que se nos aparece de esa manera espontánea y tan clara, al analizarlo no lo encontramos, se disuelve. Se nos queda la mente de mera vacuidad de este yo, mera ausencia de este yo. Al pensar dónde está este yo, así en este corto ratito, se nos queda la idea de pura vaciedad de este yo. Y vamos a quedarnos con esta sensación que hemos adquirido primero mediante la meditación analítica, en la cual estábamos analizando dónde estaba el yo, y cuando nos damos cuenta de que no hay nada que podamos señalar con el dedo, esa sensación de pura vaciedad o de vacuidad que nos queda, la llevamos a la meditación de establecimiento mental y nos quedamos simplemente con esa sensación.
Bien. El yo existe. Existir existe. Y de hecho, ese yo es el que finalmente va a alcanzar la budeidad. Pero si buscamos el yo del mismo Buda victorioso, tampoco lo encontramos. No hay nada que podamos señalar con el dedo como el yo. No es que no exista el yo. Lo que no es identificable. No podemos encontrar algo que señalar con el dedo. En los textos se nos habla sobre la ausencia del yo, de la entidad de las personas y de la entidad de los fenómenos, la ausencia de entidad de los fenómenos. Cuando hacemos esta reflexión de buscar al yo, entonces llegamos al conocimiento de la ausencia de yo. Aunque hay muchas diferentes versiones, digamos, con diferencias de sutilidad sobre las distintas ausencias de yo, y dependiendo de las distintas escuelas, el nivel de sutilidad de esta noción de ausencia de un yo es más sutil, es mayor. En la más sutil sería la ausencia del yo de la mente innata. Y en la versión del Tantra meditamos sobre la ausencia de existencia verdadera de este yo más sutil. El yo se designa tomando como fundamento el cuerpo, palabra y mente. Cuando los analizamos, mi cuerpo, si lo analizo, ese cuerpo está compuesto por la cabeza, las piernas, los brazos, etc. Y vemos que el cuerpo mismo no es más que una designación sobre la base de sus partes, del cuerpo, de los brazos, etc. Y no existe de manera independiente de sus partes. Y si pensamos en la misma mente, nos damos cuenta de que tampoco hay algo que podamos señalar con el dedo. Si pensamos en los distintos momentos mentales anteriores y posteriores. Y lo mismo pasa con la propia palabra, cuerpo, palabra y mente. La palabra existe, pero si la analizamos, o analizamos el cuerpo, si analizamos la palabra, si analizamos la mente, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué es exactamente? Si investigamos de esta manera, nos damos cuenta de que no vamos a encontrar nada. Dentro de los tratados budistas se habla de un yo que algunas de las escuelas toman como la designación de un yo a la conciencia mental. Pero si buscamos en esta conciencia mental, incluso ella misma no la podemos encontrar. Entonces, estos cuerpo, palabra y mente los percibimos si no los analizamos. Si los analizamos, entonces no hay nada que podamos señalar con el dedo. Todos los fenómenos existen o los percibimos de una manera como una designación por mero nombre, nada más, pero no existen por su propio lado de manera independiente. Por ejemplo, el Buda
Pues si lo analizamos, ponemos en un lado el cuerpo, por otro lado la palabra y por otro lado la mente. ¿Dónde está el Buda? No nos queda nada para identificar como el Buda. Ahora, durante un momento breve, pensemos en esto y para ir atravesando los caminos, si pensamos en esta persona que atraviesa los caminos y llegan a la Budeidad y llega a la Budeidad, ¿dónde está esta persona? No la podemos encontrar entre el cuerpo, palabra y mente. Vamos a pensar en ello de manera breve ahora. Entonces, si no se puede identificar, esto significa que no existe. Sí existe porque beneficia o daña. Los textos de Madhyamika, el camino medio, se dice que existe por medio de un concepto de un nombre o por medio de ser designada por una mente conceptual. Existe por nombre. Nada más que así. Pero no existe dado del objeto tal y como lo percibimos de esa manera tan vívida. Por ejemplo, entonces en los tratados del camino medio se dice que los fenómenos son meramente imputados por mentes conceptuales. ¿Y qué podemos hacer entonces? Este yo, mi cuerpo, por ejemplo, decimos yo, mi cuerpo, mis amigos, mis enemigos. Todo esto lo percibimos de una manera muy vívida, como si existiera de esta manera tan sólida. Y tenemos que darnos cuenta de que esta apariencia tan vívida no existe en absoluto. Entonces piensen ahora durante un momento en el cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo no existe de esta manera tan vívida. Yo, mi cuerpo, mi mente, todos estos pensamientos que tenemos, si los analizamos, no existen, no los encontramos, pero no es que no existan. No existen porque benefician o perjudican, pero no los podemos encontrar, no encontramos nada que podamos señalar con el dedo. Y entonces, ¿cuál es, en resumen, su modo de existencia? Pues existe por mero nombre. Los tratados del camino medio nos dicen, son meramente imputados por nombre y por terminología. Y esto no significa solamente, no es un mero conocimiento académico, sino que nos sirve para diluir nuestras emociones nocivas que surgen al nosotros tener esta idea de que los fenómenos existen tal y como los percibimos. Si existieran así, entonces al analizarlos se tendría que ir haciendo más y más claro este modo de existencia, pero no es así. Existen como mero nombre. Y esto es lo que realmente comprendemos al hacer el análisis. Vamos entonces a meditar en esto ahora. Mediten en el modo de existencia de los fenómenos ahora. Así, desde los Budas hasta nosotros y hasta los insectos más pequeños,
Todos tenemos un yo que existe únicamente de manera terminológica, como una designación, pero no se puede identificar o señalar con el dedo. Por eso, al pensar en ello, nos damos cuenta de que son meras imputaciones por mentes conceptuales. Por eso también Chandrakirti dice: si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad y esto es absurdo. Luego las entidades no existen. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego la verdad convencional mundana no debe examinarse. Al considerar la esidad, dimos razonamientos que desmienten la generación de sí y de otro. Tal argumento no procede ni en lo convencional. ¿Cómo probaría pues vuestra generación? Entonces, ¿qué pasa? ¿No existen? No, existen. Los reflejos y otras entidades vacías que dependen de un cúmulo no dejan de ser consabidas. Asimismo, desde algo vacío como un reflejo puede surgir una conciencia de sus efectos. Estas palabras de Chandrakirti son muy poderosas. Yo lo leo todos los días. Y es importante pensar en esto. ¿Por qué? Porque una conciencia de sus aspectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que tenemos esta noción de que los fenómenos existen por su propio lado, con esta noción de solidez, de vividez, esto hace que surjan en nosotros emociones nocivas que se eliminan al comprender que son meramente existentes por mero nombre. Y al pensar en ello, en su verdadero modo de existencia, que es por mera designación, vamos a ir avanzando por los caminos y las tierras. No hemos hablado ya sobre el yo. Por ejemplo, yo soy coreano, yo soy tibetano, y no hay nada que podamos señalar con el dedo. De esto ya hemos hablado. Si no analizamos ni investigamos, tenemos estas apariencias tan vívidas que si investigamos no las encontramos. Entonces nos encontramos con esta sensación de mera vacuidad y hablamos de la vacuidad. Entonces, la vacuidad no significa que los fenómenos no existan, sino que nuestro apego y odio se apoyan para nacer en una noción de solidez y de existencia verdadera de los fenómenos. Si eliminamos esta noción de existencia verdadera, al irla disminuyendo, disminuyen también nuestras emociones nocivas. Ahora, vamos a meditar en esto. Ustedes mediten en la vacuidad. El yo no lo podemos señalar con el dedo en absoluto, ¿no, verdad? En este mundo, sobre todo los seres humanos, pero también los demás animales, quieren ser felices y ninguno quiere ser infeliz, nadie quiere sufrir. Pero todos nosotros tenemos esta idea de un yo. Y debido a esta noción de un yo, tenemos egocentrismo, un egocentrismo que hace que solamente nos apreciemos a nosotros mismos. Y esta noción de egocentrismo no tiene ninguna virtud. Si podemos extender nuestro cariño, nuestra preocupación hacia todos los seres, a todos los seres que son meramente existentes de manera nominal y que quieren ser felices y no quieren sufrir, entonces podremos ayudar, sobre todo de manera directa, a los seres humanos, que no sé, ahora son 7-8 mil millones, y todos ellos quieren ser felices y ninguno quiere sufrir.
Yo soy una persona más en este mundo y por lo tanto debemos pensar, voy a tratar de beneficiar a todos los seres humanos de este mundo y de trabajar por su felicidad y de eliminar o disminuir en lo que pueda las emociones nocivas del apego y el rechazo. Esta es una de nuestras responsabilidades. Esta es la responsabilidad que todos nosotros tenemos. Es algo que nosotros realmente debemos conocer bien. En este mundo, como hemos dicho, todos nosotros queremos ser felices. No hay nadie que quiera sufrir. Pero aún así, no conocemos la causa del sufrimiento y la aceptamos con gusto. Nos entregamos a ella. Por lo tanto, no somos felices nosotros mismos y además destruimos a los demás. Nos destruimos a nosotros mismos y a los demás. Por ello es muy importante que meditemos todo lo que podamos en la vacuidad y reflexionemos en ella. Todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir, pero yo soy una sola persona y los demás seres son innumerables. Y por eso debemos pensar que el sufrimiento de todos los seres se elimine, que pueda eliminar el sufrimiento de todos los seres. Si podemos pensarlo de esta manera, por un lado tendremos la visión de la vacuidad y después, por otro lado, pensamos en los seres sensibles, en que todos quieren ser felices, que ninguno quiere sufrir y que todos ellos puedan deshacerse de sufrimiento junto con las causas de ese sufrimiento. Y también podemos pensar que mientras el espacio perdure y los seres sensibles permanezcan, que pueda yo también permanecer para disipar las miserias del mundo. Entonces añadimos también la compasión. Por ejemplo, yo todos los días pienso en trabajar para eliminar los sufrimientos de todos los seres y para lograr su felicidad. Y de esta manera trato de tener una fuerza de voluntad, una determinación que dure vida tras vida. Por lo tanto, les pido que piensen todo lo que puedan en la visión de la vacuidad y en la bodhicitta. Ahora mediten un poco en ello. Ayer no tuvimos mucho tiempo y no hicimos una sesión de preguntas y respuestas. Así que ahora si tienen alguna pregunta, háganla. ¿Tienen algunas preguntas? Tienen 5 preguntas. Esto que es de la sabiduría fundamental. Sí, le hacen las preguntas de la sabiduría fundamental, el capítulo 26, el 18 y el 24. 좋은 마음으로 보리심을 내어 사회 봉사를 하다 보면 마음과 달리 몸이 아프거나 장애가 많이 생길 수가 있고 몸과 마음의 균형을 어떻게 유지해야 하는가? Pero hay otras preguntas que la primera sería los trabajadores sociales tienen a veces dificultades físicas debido al agotamiento. ¿Podría enseñar algunas técnicas a los practicantes espirituales que desean servir a los demás con eficacia y dificultad? Pero lo más importante es la mente. Tener nuestra mente enfocada en ayudar a los demás. Y si tenemos entonces esta mente enfocada en ayudar a los demás, cuando tengamos problemas físicos de agotamiento, no nos vamos a sentir tan agotados. Lo más importante, el escudo
o lo que más nos va a ayudar es tener esta determinación, esta mente enfocada en ayudar a los demás. Entonces, las molestias físicas no nos van a molestar. Hay una gran diferencia. Hace una gran diferencia en nuestra mente. Si tenemos esta mente de deseo y rechazo, de odio, en ese momento estamos percibiendo los fenómenos tal y como se nos aparecen, como que existen tal y como se nos aparecen. Y esto hace que nuestra mente sea infeliz. Si pensamos que son meramente designaciones nominales, entonces el miedo y el deseo y el apego van a disminuir y esto nos va a ayudar mucho. Entonces, la segunda pregunta es, ¿podría explicar si la meditación en la vacuidad puede reducir el miedo, la ansiedad, etcétera, en nuestra mente? Sí, seguro que sí. Cuando vemos los fenómenos, tanto los juzgamos buenos o malos, es que estamos siempre viéndolos y creyendo que existen tal y como los percibimos. Y entonces, hacia lo agradable, engendramos apego y rechazo hacia lo desagradable. Si pensamos en la visión de la vacuidad y vemos que no existen tal y como se nos aparecen, que son meras designaciones nominales, entonces vemos que los amigos y los enemigos, lo agradable y lo desagradable, vemos que no existen por sus propias características y además esto lo podemos unificar con el pensamiento de las desventajas del egocentrismo y las ventajas del altruismo. Y de esa manera podemos unificar tanto el método como la sabiduría, los dos aspectos del camino. En los tratados del camino medio del Buda se explica de una manera muy profunda utilizando grandes razonamientos. ¿Qué más hay? Hay una pregunta que dice, algunas personas afirman ser practicantes y sin embargo la forma en que se comportan y se expresan no muestra signos de serlo. Además, se entregan a actos inmorales en su vida cotidiana. ¿Qué les ocurre? Esta pregunta no tiene mucho sentido. Algunas personas afirman ser practicantes y, sin embargo, se comportan como si no lo fueran. Y se comportan muy mal. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, pues es porque no saben distinguir entre el bien y el mal y lo que son buenas acciones o malas acciones. Entonces no son practicantes de verdad. Son simplemente personas que se comportan mal. La siguiente pregunta es de las dos obstrucciones, es decir, de las obstrucciones aflictivas y las obstrucciones cognitivas. ¿Cuál es la naturaleza de las últimas? Es decir, de las obstrucciones cognitivas o las obstrucciones a la omnisciencia. Uy, esto es muy complicado. La escuela Chittamatra y la escuela tántrica madhyamika que dice que los fenómenos autocaracterizados existen de manera convencional, tienen una diferencia también de sutilidad en cuanto a estas obstrucciones cognitivas, que son las obstrucciones al conocimiento de todos los fenómenos. Las obstrucciones aflictivas son las obstrucciones a la liberación, pero esto es muy complicado ahora para explicarlo. La quinta sería, ¿podría explicar por qué surge la conciencia en los seres sensibles? La conciencia no la ha creado el Buda ni la hemos creado nosotros con nuestras acciones, sino que de manera natural tenemos esta capacidad de conocimiento, de claridad,
Y cuando tenemos felicidad y sufrimiento, estas sensaciones, ella tiene estas sensaciones y relacionada con ellas las emociones nocivas del apego y el rechazo. Y entonces esta, digamos, capacidad cognitiva que nosotros tenemos de manera esencial por naturaleza. Entonces me habían pedido que viéramos la sabiduría fundamental sobre el camino medio. Sabiduría fundamental sobre el camino medio. Nagarjuna es un gran maestro, se lo considera el segundo maestro después del Buda. Pues, yo suplico a Nagarjuna, a Buddhapalita, a Chandrakirti, hay esta oración de súplica. Nagarjuna fue un maestro increíble, el maestro más importante que nos abrió los caminos a las enseñanzas profundas y extensas. Vamos a comenzar entonces a leer el texto, a ver si podemos dar alguna parte del Lung. Título en sánscrito, Mula Madhyamika Karika. Título en tibetano, Uma Chavaserab. Me postro ante el joven Manjushri. Me postro ante el Buda perfecto, el mejor de los oradores, que enseñó que lo surgido de forma dependiente carece de cesación y de producción, no tiene aniquilación ni permanencia, no viene ni va, no es igual ni diferente y es paz, pues carece de elaboraciones. Esta es la presentación del surgimiento dependiente que carece de los 8 extremos. Y esta es una postración o un homenaje al Buda por las enseñanzas del surgimiento dependiente. Aquí nos habla de los 8 extremos de surgimiento dependiente. Desde el punto de vista de la esencia, etc. Nosotros vemos la presentación de las causas y los efectos de manera directa. Entonces, ahora hablando de las causas, nada surge de sí ni de otro, ni de ambos ni sin causa. Ningún objeto se origina nunca en lugar alguno. Si lo pensamos así, nos damos cuenta de que las causas y los efectos no existen, o la causalidad de manera alguna. Al analizarlo. Hay 4 tipos de condición, causal, objetiva y además inmediata y dominante. No existe quinta condición. La naturaleza de los fenómenos no existe en condiciones y demás. Si la entidad propia no existe, la entidad ajena no es existente. Ni la acción tiene condiciones, ni hay acción que carezca de ellas. Sin acción no hay condición y no existe condición que posea acción. Dado que para que algo sea producido depende de ellas, se las llama condiciones. Mientras algo no sea generado, ¿cómo podrían no ser no condiciones? Ni lo existente ni lo no existente es susceptible de tener condiciones. Si no existe, ¿de qué serían las condiciones? Si existe, ¿en qué lo afectan las condiciones? Cuando los fenómenos no están establecidos como existentes, como inexistentes, ni como ambos, ¿cómo podemos hablar de causas constituyentes? En tal caso sería insostenible. Se ha explicado con rigor que no existe un objeto para los fenómenos existentes. Si los fenómenos no tienen objeto, ¿cómo puede existir la condición objetiva? Si los fenómenos no son generados, es insostenible que tengan cesación. La condición inmediata es, pues, ilógica. Si algo ha cesado, ¿cómo podría ser una condición? Puesto que la existencia de los objetos sin esencia no se da, por ello no procede la expresión al existir esto, aquello surge.
El fruto no existe en las condiciones, ya sea agregadas o por separado. ¿Cómo podría lo que no existe en las condiciones surgir desde ellas? Si algo pudiera nacer desde condiciones aún no existiendo en ellas, ¿por qué no habría de nacer también desde lo que no son condiciones? Si los resultados tuvieran la naturaleza de las condiciones no tendrían naturaleza propia. ¿Cómo podría el fruto de aquello que carece de identidad tener la naturaleza de las condiciones? Bueno, voy a seguir leyendo el texto. La transmisión oral me la dio Trishul Rinpoche. Eso fue en Ladakh, que estaba allí en un pueblo, estaba en su habitación. Fue ahí, en su misma habitación, donde solicité que me diera la transmisión oral de este texto. Ahora el segundo capítulo, investigación sobre el movimiento. En este instante, a donde se ha ido no se va, a donde no se ha ido no se va tampoco. Aparte de un lugar a donde se ha ido o no se ha ido, no se concibe recorrido. Cuando hay movimiento, hay ir. Y dado que el movimiento en el caminar no reside en donde se ha ido ni en donde no se ha ido, solo resta que el ir esté en lo que está siendo recorrido. ¿Cómo puede sostenerse un ir en lo que está siendo recorrido? Cuando no hay un ir, no es plausible que algo esté siendo transitado. Para quien va hacia lo que está siendo recorrido, se seguiría que podría haber un camino sobre el que se transita sin ir. Pero por doquiera que uno va, hay un ir. Si hubiera un ir en lo transitado, habría un doble ir. Uno en el transeúnte y el otro sería el ir que hallamos ahí. Si se deduce un doble ir, el agente del ir sería también doble, pues sin un yente no es plausible ir alguno. Sin un yente no es plausible ir alguno, mas si no hubiera un ir, ¿cómo podría haber un yente? Ahora, si el yente no va y un no yente no va, aparte de un yente y un no yente, ¿qué tercero podría transitar? Mientras no haya transitar, no es plausible un transeúnte. ¿Cómo podría entonces decirse que un yente va? Si lo analizamos utilizando la lógica, se pierde la noción de su existencia. Para quienes sostienen un yente que va, se deduce que podría haber un yente que no va, debido a que mantienen que el yente va. Si el yente fuera de ello, se derivaría un doble ir, uno en virtud del cual se manifiesta como yente y el otro sería el ir que éste ejerce tras haberse convertido ya en un yente. El ir no comienza donde se ha ido ni donde no se ha ido. Tampoco empieza en lo que está siendo recorrido. ¿Dónde se inicia entonces el ir? Antes del comienzo del ir no existe su principio ni por dónde se transita ni en lo ya recorrido. ¿Y cómo podría haber ir donde no se ha ido? Si el comienzo del ir no aparece de ninguna manera, debemos analizar qué es lo ya recorrido, qué es lo que está siendo transitado y qué es lo aún por recorrer. El yente no se queda, el no yente no se queda. Aparte de un yente o un no yente, ¿qué tercero puede quedarse? Si en tanto que no haya ir, el yente no tiene sentido, ¿cómo podría sostenerse que un yente se queda? No existe detenerse en lo que está siendo transitado, tampoco en lo recorrido ni en lo no recorrido. A iniciar y a detener el ir les ocurre lo mismo que a ir. No tiene lógica suponer que el ir sea el mero yente. Tampoco tiene sentido que ambos sean por completo diferentes. Si ser un ir implicase ser un yente, de ello se derivaría que también el agente y la acción serían idénticos. Si considerásemos al ir y al yente como del todo distintos, se seguiría que podría haber un ir sin yente y un yente sin ir. Si dos objetos no son iguales ni tampoco diferentes entre sí, ¿cómo puede establecerse en absoluto su existir? El ir mediante el cual un yente se manifiesta no puede ser el ir en virtud del cual éste va, debido a que el yente no existe antes del ir. Entonces, ¿quién va y por dónde? El ir mediante el cual un yente se manifiesta no puede ser otro que el ir en virtud del cual el yente va, dado que no tiene lógica afirmar un doble ir para un único yente. Lo que es un yente no va por ninguna de las tres partes del camino. Lo que no es un yente no va por ninguna de las tres partes del camino. Pasamos al
a la tercera investigación, ver, oír, oler, gustar, tocar y la mente son las 6 facultades. Sus campos de aplicación son los objetos visibles, etc. La vista no se ve a sí misma. ¿Cómo podría lo que no alcanza a verse a sí mismo ver algo más? El ejemplo del fuego no sirve para establecer por completo la vista. Eso, junto con la visión, ha sido tratado durante la investigación sobre el oído, lo no oído y el recorrido. Cuando no se ve lo más mínimo, no hay acción de ver. ¿Cómo podría tener sentido decir la vista ve? La vista no ve. Lo que no es la vista no ve. Por medio del análisis del ver, hemos de comprender el del vidente. Sin excluir la visión no hay vidente. Tampoco hay un vidente excluyéndola. Sin un vidente, ¿cómo puede haber visión o algo visto? Así como decimos que el surgir de un niño depende de un padre y una madre, del mismo modo decimos que el surgir de la conciencia depende del ojo y la forma. Puesto que no existen lo visto ni el ver, los 4, la consciencia, etc., tampoco existen. Así como podrían existir la apropiación y lo demás. Mediante la explicación de la visión, el oír, oler, gustar, tocar y la mente, el oyente, el sonido y demás también deben entenderse. Aparte de la causa de la forma no puede ser aprendida. Aparte de la expresión, la forma, tampoco aparece en la causa de la forma. Si hubiera una forma aparte de la causa de la forma, de ello se derivaría que la forma no tiene causa. Pero no hay en ninguna parte un objeto sin causa. Si aparte de la forma hubiera una causa de la forma, sería una causa sin efecto, pero no existen causas sin efectos. Si existe la forma, la causa de la forma se vuelve insostenible. Si no existe la forma, la causa de la forma se vuelve insostenible. Las formas sin causa son incoherentes e imposibles. Por lo tanto, nunca concibas ideas sobre la forma. El enunciado, la causa y el efecto son similares, es insostenible. Pero el enunciado, la causa y el efecto no son similares, también lo es. Sensación, discriminación, agregado compuesto, conciencia y todos los objetos comparten en todo aspecto estos pasos junto con la forma. Ante un debate que se enraíce en la vacuidad, cualquier réplica que alguien pudiera ofrecer no sería réplica, ya que supondría usar como argumento lo que está por demostrar. Ante una explicación que se base en la vacuidad, cualquier fallo que alguien pueda imputarle no será fallo, ya que supondría usar como argumento lo que está por demostrar. Si no aceptamos la vacuidad, en cualquier análisis pensaremos que los fenómenos existen por su propia naturaleza. Pero si aceptamos que existen de manera nominal, por su nombre, entonces la naturaleza propia la perdemos, desaparece. Antes de las características del espacio no existe el más mínimo espacio. Si este se diera previo a sus características, ello implicaría que existió sin características. Algo sin características nunca ha existido en parte alguna. Si nada carece de características, ¿a qué se aplican las características? Las características no se aplican a lo no caracterizado ni a lo caracterizado. Tampoco se aplican a otra cosa que no sea ya lo caracterizado, ya lo no caracterizado. Si no se le aplican características, la base de las características es insostenible. Si la base de las características es insostenible, las características tampoco existen. Por lo tanto, la base de las características no existe y las características son inexistentes. Y no existe nada al margen de la base de las características y de las características. Si no existe ninguna entidad, ¿de qué entidad sería ausencia la no entidad? Entidades y no entidades son incompatibles. ¿Qué mente conoce algo que sea ambas? Por tanto, el espacio no es una entidad ni una no entidad, no es lo caracterizado ni es una característica. Lo mismo es también cierto para los otros 5 elementos. Estos mentecatos que ven las entidades como existentes o como inexistentes no ven en lo perceptible la serenidad y la calma. Si previo al deseo hubiera un deseoso sin deseo, en relación a este existiría el deseo, mas si existe un deseoso, hay deseo. Estos argumentos que da Nagarjuna en la sabiduría fundamental son muy profundas. Además, si no hubiera un deseoso, ¿cómo podría existir el deseo? Con respecto al deseoso, el modo de análisis es igual, tanto si existe el deseo como si no. El deseo y el deseoso no pueden surgir al mismo tiempo, pues de ello se seguiría que el deseo y el deseoso no son mutuamente dependientes.
Una sola cosa no coexiste. Nada es simultáneo consigo mismo. Pero si hay diferencia, entonces ¿cómo podría haber simultaneidad? Si una sola cosa fuera simultánea, podría serlo sin acompañamiento. Si cosas diferentes fueran simultáneas, podrían serlo sin acompañamiento. Si cosas diferentes fueran simultáneas, ¿cómo podrían el deseo y el deseoso establecerse como diferentes? Pues si lo fueran, entonces serían simultáneos. Si el deseo y el deseoso estuvieran establecidos como diferentes, en tal caso, ¿por qué creerlos simultáneos? Puesto que no se ha establecido su diferencia, si afirmamos que son simultáneos a fin de establecer su simultaneidad, ¿no habría también que afirmar su diferencia? Dado que la naturaleza de la diferencia no se ha establecido, la naturaleza de la simultaneidad no puede ser establecida. ¿Qué naturaleza de la diferencia debe existir para que afirmemos una naturaleza de la simultaneidad? En consecuencia, el deseo y el deseoso no pueden establecerse como simultáneos ni como no simultáneos. Y al igual que sucede con el deseo, ningún otro fenómeno se puede establecer como simultáneo ni como no simultáneo. Investigación 7. Si la generación fuera compuesta, poseería las tres características de los compuestos. Si la generación no fuera compuesta, ¿cómo podría ser una característica de los fenómenos compuestos? Las tres generaciones, etcétera, no pueden ser por separado características de los compuestos. Pero ¿cómo iban a darse unidas en algo al mismo tiempo? Si la generación, la permanencia y la cesación tuvieran otro trío de estas características de los compuestos, sería una regresión infinita. Si no las tuvieran, no serían compuestos. La generación de la generación solo engendra la generación primaria. La generación primaria genera a su vez la generación de la generación. Si, como decís, la generación de la generación da lugar a la generación primaria, ¿cómo logra lo, según decís, aún no generado por la generación primaria, dar lugar a esta? Si, como decís, lo que ha sido generado por la generación primaria da lugar a la generación primaria, ¿cómo podría la generación primaria no producida por ello generarlo? Si lo que no ha sido aún generado fuera capaz de generarlo, eso supondría aceptar que vuestra generación en proceso de generarse, de hecho, lo genera. Así como la llama de una vela se ilumina tanto a sí misma como a otros, también la generación da lugar tanto a sí misma como a otras cosas, dicen. En la vela y a su alrededor no hay oscuridad. ¿Qué ilumina entonces la vela? Dado que la iluminación es la supresión de las tinieblas. Si justo al encender la vela, ésta no entra en contacto con la oscuridad, ¿cómo es posible que nada más encenderla elimine la oscuridad? Si la vela despejase las tinieblas, aun sin hacer contacto con ellas, esta vela de aquí eliminaría toda la oscuridad del mundo. Si la vela se ilumina a sí misma y a lo demás, la oscuridad debería también sin duda nublarse a sí misma y a otros. Ya que esta generación no ha sido generada, ¿cómo podría generarse a sí misma? Si se generase tras haber surgido, ¿qué habría que generar si ya ha surgido? Lo generado, lo no generado y lo que está en proceso de generación no surgen de manera alguna en absoluto. Esto quedó ya explicado bien mediante lo oído, lo no oído y el recorrido. Cuando hay generación se da lo que está en proceso de generación, pero si no hay, ¿cómo podríamos decir que lo que está en proceso de generación depende de la generación? Lo que se ha originado de forma dependiente es en esencia serenidad. Por eso lo que está en proceso de generación y la generación en sí son también paz. Si existiese alguna entidad no surgida en algún lugar, esa sería la entidad que se volvería surgida, mas si no existe, ¿qué es lo que iría a surgir? Si lo generado genera lo que está en proceso de generación, ¿qué generación genera entonces lo generado? Si fuera otro producto el que generase este, se daría una regresión infinita. Si este hubiera surgido sin tal producto, de ello se derivaría que todo surgiría así. Que lo existente o lo inexistente surjan no tiene lógica, como ya se demostró antes cuando se dijo no es inexistente ni existente. La generación de una entidad en proceso de cese no es plausible. Tampoco es sostenible que sea una entidad aquello que no está en proceso de cese. Cuando algo cambia, no existe ningún fenómeno compuesto que no cambie momento a momento, que no sea momentáneo o transitorio. La entidad que ya permaneció no permanece. La que aún no ha permanecido no permanece. La que está permaneciendo tampoco permanece. ¿Qué entidad no generada podría permanecer? Que una entidad en proceso de cese permanezca no es plausible. Tampoco es sostenible que sea una entidad aquello que no está en proceso de cese. Si la naturaleza de todas las entidades es siempre el envejecimiento y la muerte, ¿qué
¿Qué entidad podría permanecer si no tuviera envejecimiento ni muerte? No es razonable que lo que permanezca por causa de sí mismo o de otro objeto perdurable. Ocurre igual que con los productos, que no pueden ser generados por sí mismos ni por otro producto. Lo que ha cesado no cesa. Lo que no ha cesado no cesa. Tampoco cesa lo que está cesando. ¿Qué entidad no generada podría cesar? No es sostenible que una entidad que esté perdurando cese. Tampoco lo es que una entidad que no está perdurando cese. Un estado concreto no efectúa el cese de ese mismo estado, ni tampoco un estado diferente hace cesar ese estado. Dado que no deviene plausible la generación de ningún fenómeno, el cese de cualquier entidad se vuelve por ende inconsistente. En ese instante, para una entidad existente, la cesación no es sostenible. Tampoco es plausible que un solo fenómeno sea entidad y no entidad. Para una entidad inexistente, tampoco el cese es sostenible, así como no se le puede cortar la segunda cabeza a nadie. Del mismo modo que la generación no es generada por sí misma ni por algo ajeno, la cesación no existe por sí misma ni existe por medio de otro cese. Dado que la generación, la permanencia y la cesación no existen, no hay productos. Si los productos no existen en absoluto, ¿cómo puede existir algo no producido? Como un sueño, como una ilusión, como una ciudad de Gandharvas, así se dijo que son la generación, la permanencia y la cesación. Octava investigación. Lo que no es un agente no realiza lo que es una acción. Tampoco lo que no es un agente realiza lo que no es una acción. Si lo que es un agente no tiene actividad, habría entonces una acción sin un agente. Si lo que es una acción no tiene actividad, también habría un agente sin acción. Si lo que no es un agente realizase lo que no es una acción, entonces la acción devendría sin causa y el agente tampoco tendría causa. Sin una causa, ni el efecto ni la causa son sostenibles. Sin ellos, la acción, el agente y lo hecho no son plausibles. Si la acción y demás no fueran plausibles, el bien y el mal no existirían. Si no existieran el bien y el mal, no se darían los frutos derivados de ellos. Sin frutos, la liberación y los caminos hacia reinos superiores no serían plausibles y toda acción carecería de sentido. Lo que es y no es un agente no realiza lo que es y no es una acción. Pues ser algo y no serlo son opuestos. ¿Cómo podrían coexistir en un ente? Lo que es un agente no realiza lo que no es una acción y lo que no es un agente tampoco realiza lo que es una acción. Aquí también se da ese mismo error. Lo que es un agente con actividad no realiza lo que es, ni lo que no es, ni lo que es y no es una acción. Ya hemos presentado estos argumentos. Lo que no es un agente no realiza lo que es una acción con actividad, ni lo que es y no es una acción. Ya hemos presentado estos argumentos. Lo que es y no es un agente no realiza lo que es y no es una acción. Esto también debe entenderse a partir de lo que se ha demostrado antes. El agente depende de la acción y la acción para surgir depende del agente. Aparte del surgimiento dependiente, no se observa otra causa. Ahora, la novena investigación. Algunos proponen que antes del ver, del oír, etc., y de la sensación y demás, ha de existir quien se apropia de ellos. Dicen, si la existencia de una entidad, ¿cómo podría darse el ver, etc.? Por tanto, previa a estos debe haber habido una entidad. Esa entidad que existe previa al ver, oír y demás, y a la sensación, etc., ¿mediante qué sería designada? Si tal entidad pudiera darse incluso sin la vista, etc., entonces sin duda estas también podrían existir sin ella. ¿Mediante qué se conoce a la persona? ¿Por medio de quién se revela ello? Sin algo, ¿cómo puede existir alguien? Sin alguien, ¿cómo puede existir algo? Decís, no existe nada antes de la visión, etcétera, en conjunto, mas la visión, etcétera, de uno en uno revelan la persona en momentos distintos. Si no existía antes del conjunto de la visión, etcétera, ¿cómo podría existir antes de la visión, etcétera, tomados por separado? Si el vidente es el propio oyente y también aquel que siente, entonces que algo exista antes de estos tomados por separado no tiene ninguna lógica. Si el vidente es distinto, el oyente distinto, el que siente distinto, entonces al mismo tiempo que un vidente habría un oyente y los yos serían también muchos. No existe en el ver, en el oír, en la sensación ni en los elementos desde que estos se originan.
Las cosas tales como ver, oír y el sentimiento, si el yo al que pertenecen no existe, ellas mismas tampoco existen. Si algo no existe antes de, al tiempo ni después de ver, para eso los conceptos existe y no existe quedan refutados. Si algo no existe antes de, al tiempo ni después de ver, para eso los conceptos existe y no existe quedan refutados. Ahora la 10ª investigación. Si la leña fuera fuego, agente y objeto serían uno. Si el fuego fuera diferente de la leña, entonces podría surgir también sin leña, estaría siempre ardiendo, podría prender sin causa alguna y cualquier esfuerzo al respecto perdería su sentido. En tal caso, tampoco habría objeto de la acción. Dado que no dependería de algo ajeno, prendería sin necesidad de una causa, ardería constantemente y cualquier esfuerzo al respecto perdería su sentido. Acerca de esto, si pensamos lo que arde es la leña, si fuera solo la leña, ¿qué es lo que quema esa leña? Porque son diferentes, no hacen contacto. Si no se tocan, la leña no arderá. Si no arde, no se extinguirá. Si no se extingue, perdurará con su propia particularidad. Decís, así como un hombre toca a una mujer y una mujer toca a un hombre, así también, aunque el fuego sea diferente de la leña, fuego y leña pueden entrar en contacto. Si el fuego y la leña se excluyeran mutuamente sin relacionarse, ello implicaría que, aunque el fuego sea diferente de la leña, entraría en contacto con ella. Si el fuego depende de la leña y la leña depende del fuego, ¿de qué dependen ambos, fuego y leña? ¿Cuál de ellos existe primero? Si el fuego dependiese de la leña, los leños establecerían un fuego ya establecido y además existiría leña de quemar sin que hubiese fuego. Si una entidad que depende de otra existe en dependencia de esa de la que depende, ¿qué existe en función de qué? Si la entidad que existe en dependencia no existe, ¿cómo podría depender? Mas si decís que lo existente depende, eso no cualifica como dependencia. No hay fuego que dependa de la leña, ni tampoco fuego independiente de la leña. No hay leña que dependa del fuego, ni tampoco leña independiente del fuego. El fuego no viene de otra cosa, y tampoco está el fuego incluso en la leña. El resto en relación con la leña lo explicamos ya mediante el oído, lo no oído y el recorrido. La leña no es el fuego y tampoco existe el fuego ajeno a la leña. ¿Por dónde vamos? El fuego no viene de otra cosa y tampoco está el fuego, incluso la leña. El resto en relación con la leña lo explicamos ya mediante el oído, lo no oído y el recorrido. La leña no es el fuego y tampoco existe el fuego ajeno a la leña. El fuego no posee la leña no está en el fuego ni en ella. Mediante el examen del fuego y la leña, todas las etapas del yo y de la apropiación y de la jarra y la manta, todos estos ejemplos sin excepción han sido explicados conjuntamente. No es mi opinión que los que enseñan que el yo y las entidades pueden ser idénticos o diferentes sean expertos en el significado de la doctrina. Esa ha sido la 10ª investigación sobre la del fuego y la leña. Investigación número 11. Cuando le preguntaron, ¿es el principio patente? El gran sabio dijo no. La existencia cíclica no tiene origen ni fin, no tiene un antes ni un después. Lo que no tiene origen ni término, ¿cómo podría albergar un medio? Por lo tanto, las etapas anterior, posterior y simultánea son incoherentes. Si el nacimiento fuera antes y la vejez y la muerte fueran luego, habría nacimiento sin envejecimiento y sin muerte, y se podría renacer sin haber fallecido. Si el nacimiento fuera posterior y el envejecimiento y la muerte primero, ¿cómo podría haber un envejecimiento y una muerte sin haber nacido, sin causa? No procede que el nacimiento y la vejez y la muerte sean simultáneos. Pues lo que están haciendo devendría moribundo y ambos quedarían sin causa. Dado que la secuencia de anterior, posterior y simultáneo es imposible para el nacimiento, el envejecimiento y la muerte, ¿por qué fabricarla?
no solo carece de principio la existencia cíclica, sino también la causa y el efecto y la característica y lo caracterizado. También la sensación y el sentidor y cualquier otra entidad con significado carecen de un extremo inicial. Al de 12, la investigación número 12. Algunos dicen que el sufrimiento es autocreado y otros sostienen que es creado por algo ajeno, que es creado por ambos o que surge sin causa. Dichas creaciones son imposibles. Si el sufrimiento se hubiera creado a sí mismo, entonces no se habría originado en dependencia. Pero aquellos agregados surgen en dependencia de estos agregados. Si aquellos fueran diferentes de estos y estos fueran diferentes de aquellos, el sufrimiento podría ser creado por algo ajeno a sí y estos creados por aquellos. Si la persona misma crea su sufrimiento, entonces ¿quién es esa persona que produjo el sufrimiento estando excluida del sufrimiento? Si el sufrimiento surge de una persona diferente, entonces esa otra crearía tal sufrimiento. ¿Cómo podría ser ajeno al sufrimiento aquel que va a recibirlo? Si otra persona dio lugar al sufrimiento, ¿quién sería esa otra persona ajena al dolor que lo creó y lo ofreció? Puesto que no existe como creación propia, ¿cómo podría el dolor ser creado por algo otro? En tal caso, ese sufrimiento se convertiría en la creación propia de eso otro que lo creó. El sufrimiento no se crea a sí mismo, nada se crea a sí mismo. Y si lo otro no se crea a sí mismo, ¿cómo podría el sufrimiento ser creado por otro? Si pudiera haber sido creado por cada uno, el sufrimiento sería creado por ambos, pero no fue creado por sí mismo ni por algo otro. ¿Y cómo podría surgir el sufrimiento sin causa? No solo el sufrimiento carece de estas 4 formas de producción, también las entidades externas carecen de estos 4 modos. A la tercera investigación sobre los fenómenos compuestos. El victorioso dijo que cualquier fenómeno engañoso es falso. Todos los fenómenos compuestos son engañosos, por lo tanto, son todos falsos. Si todo fenómeno engañoso es falso, ¿qué es entonces lo que engaña? Diciendo esto, el trascendido presentó perfectamente la vacuidad. Todas las entidades carecen de esencia, pues observamos que se transforman en otra cosa. Todas las entidades carecen de ausencia de esencia, porque todas ellas son vacías. Si careciesen de esencia, ¿qué es lo que se transformaría? Si tuvieran esencia, ¿cómo podrían transformarse en otra cosa? Eso en sí no se transforma y tampoco se halla su transformación en otra cosa, puesto que un joven no envejece y un adulto no envejece tampoco. Si eso en sí se transformase, la leche en sí se convertiría en yogur. ¿O qué otra cosa distinta de la leche es lo que se convierte en la entidad que es el yogur? Si hubiera algo no vacío, entonces habría un ápice de vacío. Si no existe en lo más mínimo algo no vacío, ¿cómo puede existir la vacuidad? Los victoriosos han dicho que la vacuidad es la segura falsación de toda visión. Quienes ven la vacuidad con existencia inherente, se dice que no tienen la realización. La investigación número 14 sobre el contacto. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, vamos a leer la investigación 14. Lo visto, la visión y el vidente, no existe contacto entre estos 3, ni por parejas ni tomados conjuntamente. Lo mismo ocurre con el deseo, el deseoso y lo deseado, y las restantes emociones nocivas y facultades sensoriales al ser consideradas de esta manera triple. Si las entidades para entrar en contacto han de ser diferentes entre sí, en lo visto y demás no hay ninguna diferencia. Luego estos no pueden hacer contacto. No solo lo visto, etcétera, carece de diferencia. Cuando 2 objetos están juntos, es insostenible que sean diferentes. Lo distinto depende de otro para su diferencia. Sin algo distinto, lo diferente no difiere. Pero no tiene lógica que lo que depende de otra cosa sea distinto de ella. Si lo distinto fuera diferente de lo otro, si lo otro podría aún ser diferente. Pero sin ese otro no difiere, por lo tanto, ese no es el caso. La diferencia no está en lo diferente, tampoco está en algo no diferente. Si no existe diferencia, no existe identidad ni diferencia. Nada traba contacto consigo mismo. Lo distinto no hace contacto entre sí. No existe lo que está en contacto, el contacto, ni lo que contacta.
Con esto termina la investigación número 14. ¿Lo dejamos aquí? Bien, sí, lo dejamos aquí. Quería usted hacer una generación de bodhicitta. Sí, sí. Bien, hoy es el segundo día de las enseñanzas y ya hemos meditado sobre la vacuidad de manera breve y ahora que quería presentar la generación de la bodhicitta y hay dos maneras. Una es la de las 7 causas y un efecto y también la de ponernos en el lugar de los demás, la de intercambiarnos con los demás. En mi opinión, el primer método es muy poderoso, pero el segundo es el más poderoso. Es muy importante que leamos el modo de vida de los bodhisattvas, que allí lo explica muy bien. Y allí nos dice, por ejemplo, que si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la bodhidad, tampoco en samsara tendré felicidad. Por eso, yendo de felicidad en felicidad, montando en el caballo de la bodhicitta que elimina toda pena y fatiga, ¿qué sabio podría desanimarse? Si pensamos únicamente en nuestra propia felicidad, es muy difícil que logremos ser felices. Pero si pensamos en lograr la felicidad de los demás, nuestra felicidad vendrá por añadidura. Por eso dice, si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la bodhidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Cualquier alegría que haya en este mundo viene de desear que los demás sean felices. Y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear la propia felicidad. Hace falta decir más. Los infelices se ocupan de sí mismos. Los munis obran por el bien ajeno. Mirad la diferencia entre ellos. La manera de generar bodhicitta, que explica el modo de vida de los bodhisattvas, de ponernos en lugar de los demás, es muy poderosa. Yo soy una sola persona. Los demás son seres infinitos, como hemos dicho antes. Y tal como yo no quiero sufrir y quiero ser feliz, lo mismo ocurre con todos los demás seres. Todos ellos quieren ser felices, ninguno de ellos quiere sufrir. Por lo tanto, debemos esforzarnos por eliminar sus sufrimientos y beneficiarlos en lo posible. Y si lo hacemos así, además de paso, vamos a lograr nuestra propia felicidad. Si pensamos bien, además, en la bodhicitta se va a ocupar de acumular nuestros méritos y de purificar nuestras acciones negativas. La bodhicitta es verdaderamente una mente inmensa e increíble. Yo todos los días pienso en la bodhicitta. Si pensamos todos los días la bodhicitta, al levantarnos, ya pensamos en la bodhicitta y nuestra mente se queda tranquila, serena, desde lo más profundo de ella. Yo mismo, por ejemplo, todos los días pienso de manera principal en la bodhicitta y junto con ello pienso también en la visión de la vacuidad. Y por lo tanto también les pido a mis amigos del Dharma que hagan lo mismo que yo, que piensen todo lo que puedan y que practiquen lo mejor que puedan las visiones de la bodhicitta y de la vacuidad. Y con ello, en esta misma vida, van a lograr tener una vida feliz. Y además, vida tras vida, van a ir siendo cada vez más felices y más tranquilos. Si tenemos esta idea de altruismo, vamos a tener una mente tranquila desde lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso pensaremos también que mientras el espacio perdure y los seres sensibles permanezcan, pueda yo también permanecer para disipar las miserias del mundo.
Es exactamente como lo dice esta estrofa. Hemos en esta vida logrado un cuerpo humano y hemos encontrado las enseñanzas del Buda. Y tenemos la oportunidad ahora de practicar el método de generar la bodhicitta, de intercambiarnos con los demás. Y si hacemos esto, vamos a ser felices en esta vida y después vida tras vida. Y además vamos a acumular las dos acumulaciones rápido y podremos atravesar el camino de la acumulación, del de la preparación, el de la visión, no más aprendizaje, el de la meditación, el de no más aprendizaje. Al generar la bodhicitta entramos en el camino de la preparación, de la acumulación y después iremos pasando por el de la preparación, la visión, la meditación hasta llegar al estado de la budeidad. Y esto nos lo proporciona la bodhicitta. Si decimos que yo pueda lograr la budeidad, que no sean palabras, meras palabras, palabras secas, sino que realmente generemos una gran determinación, un arrojo, una fuerza de voluntad. Mientras existan los seres y sus sufrimientos, tiene que ser mientras exista el espacio, mientras existan los seres sensibles, con esta determinación a largo plazo. Y si lo hacemos así, realmente le hemos dado una función, un sentido a nuestra vida, al estar vivos. Así que vamos a hacer la ceremonia de generación de bodhicitta. Frente a nosotros visualizamos al Buda Sakyamuni. Tenemos esta estatua justo ahora frente a nosotros, pero pensamos que el Buda de verdad, real, está frente a nosotros. Y a su alrededor están sus 8 discípulos más cercanos y también están los hijos más cercanos y también están Nagarjuna, están Asanga, están todos los maestros de los distintos linajes. Nosotros somos seguidores de Nagarjuna. A veces me acuerdo de que cuando Nagarjuna existía, él tenía muchos estudiantes como Chandrakirti. Y yo pienso que a lo mejor en esa época, en una reencarnación anterior, estaba entre aquellos de sus estudiantes. Igual fui uno de sus estudiantes, pero ahora somos todos estudiantes, seguidores de Nagarjuna. Hemos logrado en este caso una ocasión muy especial para poder realmente practicar y seguir las enseñanzas de Nagarjuna y vamos a pensar que vamos a generar una bodhicitta frente a él, una bodhicitta tomando como imagen la de Nagarjuna. En el Tantra se habla sobre los distintos niveles de sutilidad de la mente. Y las mentes más burdas, estas no van a alcanzar el nivel de la budeidad. Pero hay una mente que es la más sutil, que es la mente de luz clara, que es esa la mente que va a llegar al estado de la budeidad. Todos nosotros somos seguidores de Nagarjuna y de entre ellos también somos seguidores del método tántrico, en el cual se habla sobre la disolución de las 80 concepciones naturales, las 33 de la apariencia blanquecina, las 40 del destello rojizo, las 7 de la inminencia oscura, y llegamos a la luz clara, que la
que es la luz clara de, primero la ejemplar y después la de significado. Y en ese momento tenemos el cuerpo ilusorio, que tenemos el cuerpo ilusorio puro, entre de los dos tipos de cuerpo ilusorio, y lo utilizamos para el camino. No debemos desanimarnos pensando que nosotros no vamos a poder practicar estas etapas de solución. Todos nosotros tenemos la naturaleza búdica y nos hemos encontrado con las enseñanzas del Buda. Tenemos que pensar, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Así que, por favor, generen ánimos, anímense y esfuércense en todo lo posible. Vamos a hacer la generación de la bodhicitta, que no la hemos terminado, ¿verdad? ¿Ya lo hemos hecho o no? No, todavía no lo he terminado. Entonces visualizamos, como hemos dicho, al Buda Sakyamuni frente a nosotros. Junto con todos los maestros, y entre ellos estaba Avalokitesvara, que es la deidad patrona del Tíbet. En el Lhasa está el tractato de Lokeshwara y aquí la de Bodhisattva. En mi palacio está el Bodhisattva y yo soy un poco como el protector, el que lo guarda. Y todos los días, cuando me levanto y voy a ver a Bodhisattva, me sonríe. Me muestra una cara sonriente. Yo soy el representante de cuerpo, palabra y mente del área Avalokitesvara. Y esto para mí es como una responsabilidad de mi vida. El Buda lo visualizamos entonces frente a nosotros y también a Avalokitesvara. Podéis pensarlo de esta manera. Yo soy un monje y podéis imaginar que en la cabeza, mi cabeza, está Avalokitesvara y que vais a generar la mente de la iluminación frente a mí, frente a nosotros. Entonces podemos utilizar la estrofa de siempre, como hemos dicho antes, en el Tíbet. Yo en este cuerpo he nacido en el Tíbet y vosotros los coreanos tenéis mucha relación con la religión del Tíbet y por lo tanto tenéis también una relación especial con el área Avalokitesvara y recibís sus bendiciones. Por lo tanto, visualizar en mi cabeza al área Avalokitesvara. Vamos a recitar 3 veces las oraciones de refugio y pensamos que vamos a generar una bodhicitta tal y como la de Avalokitesvara y que yo, mediante mi esfuerzo y mi práctica en esta misma vida, logre el estado de Avalokitesvara, un estado idéntico al de Avalokitesvara. Vamos a repetir entonces. Voy por refugio a las 3 joyas. Confieso todas mis faltas.
Hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la bodhidad para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la bodhidad para beneficiar a los seres. Hacia el Buda, Dharma, Sangha, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás alcance la bodhidad para beneficiar a los seres. En esta ocasión, nosotros hemos obtenido un cuerpo humano y no solamente esto, sino que además de entre los distintos vehículos del Buda hemos entrado en contacto con todos ellos y hemos tenido la oportunidad de estudiarlos y reflexionar sobre ellos. Tenemos esta oportunidad de haber meditado también en ellos y generado familiarización. Yo por mi lado me he esforzado todo lo que he podido y vosotros también, ustedes también esfuércense tal y como yo lo he hecho. Piensen, voy a esforzarme tan como el Dalai Lama. Por favor, esfuércense. Bueno, con esto hemos concluido las enseñanzas de hoy. La ofrenda del mandala. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica, la ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Entonces, ahora, como hemos dicho antes, visualizamos a Avalokitesvara en la coronilla de mi cabeza, Avalokitesvara, y visualizamos que una réplica de esta imagen surge de la coronilla de mi cabeza y se disuelve en cada uno de nosotros, de ustedes. Y a partir de ahora es importante que acumulemos el mantra de Om Mani Padme Hum de 6 sílabas, pero lo más importante, lo principal, es que pensemos en la bodhicitta, tal como la explica el modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva. Tenemos que pensar bien en ello todos los días y acompañar este pensamiento con la visión de la vacuidad, porque el modo de realmente avanzar por los caminos y de eliminar las obstrucciones es la visión de la vacuidad. Simplemente pensar que yo puedo alcanzar la bodhidad para ayudar a todos los sensibles, ayudar a todos los seres sensibles, no nos va a ayudar a avanzar. Necesitamos la visión de la vacuidad. Entonces, para realmente lograr la visión, para realmente lograr la bodhidad, entonces tenemos que aunar estos dos pensamientos. Por lo tanto, piénsenlo bien, reflexionen bien en ello y esfuércense. Por favor, muchas gracias. Ya hemos terminado. Bueno, ahora falta hacer unas fotos.